Ya. Continuando a lo anterior que habíamos quedado, vamos a continuar con lo que es el tema generación de energía. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que entre los más habituales se encuentran, ¿no? En el anterior habíamos quedado lo que era la parte de lo que eran los micronutrientes, ¿no? Metales, traza y factores de crecimiento. Habíamos dicho que los microorganismos necesitan algunos metales para crecer, ¿no? Normalmente en cantidades muy pequeñas, que por tanto forman parte, ¿no? De lo que es imprescindible o los requisitos de micronutrientes, ¿no? El principal de estos metales es el hierro, ¿no? Que tiene una función muy importante en la respiración celular. El hierro habíamos dicho que es un componente fundamental de los citocromas, ¿no? Y de las proteínas de hierro y azufre, que actúan en las reacciones de transporte de electrones. Además del hierro, los microorganismos necesitan o metabolizan otros muchos elementos como metales, ¿no? En esta tabla hay algunos elementos en particular y también su función, ¿ok? Estos son los elementos trace. Ahora, de los micronutrientes, ¿no? Que necesitan los microorganismos. En esta parte también, en el punto 1. Punto 2 tenemos lo que son los factores de crecimiento, ¿no? En el factor de crecimiento básicamente tenemos algunos aminoácidos, ¿no? Y vitaminas, ¿no? Que necesitan estos microorganismos, ¿no? Y cuál es su función básicamente, ¿no? De estos vitaminas o aminoácidos, ¿no? En conjunto, estos micronutrientes reciben el nombre de elementos traza o metales traza. Los elementos traza suelen actuar como cofactores de las enzimas. Eh, eh, Podemos enumerar los elementos trazas más importantes, ¿no? Y serán ejemplos de las enzimas en las que desempeñan alguna función. Los factores de crecimiento son micronutrientes orgánicos, ¿no? En la tabla que habíamos observado, ¿no? Entre los más habituales se encuentran vitaminas, pero los aminoácidos, las purinas y pirimidinas y otras moléculas orgánicas pueden ser factores de crecimiento o factores de crecimiento para algunos microorganismos. ¿Ya? Las vitaminas son los más habituales, ¿no? Y algunas de ellas están incluidas en la tabla que anteriormente habíamos visto, en la tabla 3. ¿No? La mayoría funcionan como coenzimas, que son componentes no proteínicos de las enzimas. Los requisitos eh, vitamínicos varían de unos microorganismos a otros. Las bacterias del ácido láctico, ¿no? Que esta es la fórmula, que incluyen los géneros de las bacterias como ser los Streptococcus, Lactobacillus y Leuconostoc, ¿no? Son conocidas por su gran necesidad de vitaminas, incluso mayor que la de los humanos, ¿no? Eso lo vamos a ver en la tabla 3.2 más adelante. Ahora, como 3.2 tenemos lo que son medios de cultivo en los laboratorios, ¿no? De estos microorganismos. Un medio de cultivo es una solución nutritiva que se utiliza para cultivar microorganismos. Como los cultivos de laboratorio son necesarios para el estudio detallado de los microorganismos, hay que poner mucha atención en la elección y preparación de los medios para que los cultivos prosperen. Ahora, hay clases de medios de cultivo en microbiología. ¿Okay? Se utilizan dos grandes clases de medios de cultivo: los definidos y los complejos. Los medios definidos se preparan añadiendo cantidades precisas de productos orgánicos o también pueden ser inorgánicos, pero que tienen que ser puros, agua destilada. Por tanto, en un medio definido se conoce la composición exacta, tanto en sentido cualitativo como cuantitativo. Cuando hablamos de lo que es cualitativo, estamos diciendo qué cosas estamos colocando en la composición, ¿sí? Y cuando hablamos de cuantitativo, estamos diciendo en qué cantidad
vamos a colocar en básicamente estos productos. Pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos, ¿sí? En cualquier medio de cultivo es fundamental la fuente de carbono, porque todas las células necesitan grandes cantidades de este elemento para elaborar nuevo material celular. Eso habíamos visto en lo que era la figura 3. La fuente concreta de carbono y su concentración dependen del organismo que se va a cultivar. En la tabla 3.2, que vamos a ver más adelante, se presentan las recetas para 4 medios de cultivo. Algunos medios, como el que se cita para este tipo de bacteria, como es el Escherichia coli, se considera simples, porque contienen una sola fuente de carbono. En este medio, las células de Escherichia coli sintetizan todas sus moléculas orgánicas a partir de glucosa, ¿no? La glucosa básicamente es un azúcar, ¿no? Que pertenece al grupo de los carbohidratos. Si se desea cultivar muchos microorganismos, no es esencial conocer la composición exacta de un medio. En estos casos es suficiente con un medio complejo e incluso puede resultar ventajoso los medios complejos. Están hechos con hidrolizados de productos microbianos, tanto en animales o también pueden ser vegetales, como caseína, que es una proteína láctea, la carne, que está en un extracto de que podemos extraer, la carne en un extracto de carne, la soya en el caldo tríptico de soya, células de levadura en un extracto de levadura. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta tabla lo que anteriormente explicábamos, ¿no? En la tabla 3.2, algunos ejemplos de medios de cultivo para microorganismos con requisitos o qué es lo que básicamente tienen que cumplir en lo que es en el factor nutricional, tanto simples y exigentes, ¿sí? En el medio de cultivo definido para una célula de tipo Escherichia coli, ¿no? Las cantidades básicamente son estas, ¿no? 7 gramos de fosfato y fosfato ácido de potasio, ¿sí? También necesitan 2 gramos de fosfato y ácido de potasio. 1 gramo de sulfato de amonio, 0,1 gramo de sulfato de magnesio y 0,02 gramos de cloruro de calcio, ¿no? El rango del azúcar, en este caso que es la glucosa, está entre 4 y 10 gramos, ¿no? Que es un carbohidrato. Ahora, los elementos traza, ya básicamente son hierro, cobalto, manganeso, zinc, cobre, níquel, molibdeno, ya. Cada uno de estas está entre 2 a 10 microgramos, ¿sí? Esto básicamente se prepara en 1 litro de agua destilada o también en 1000 ml de agua destilada. El pH tiene que estar en 7, que es neutro. Medio de cultivo definido para leuconostoc, ¿ya? Mesenteroides. Básicamente esto, la cantidad que se necesita para este medio de cultivo definido para lo que es el leuconostoc mesenteroides, básicamente las cantidades son 0,6 gramos de fosfato ácido de potasio,
¿ya? Y 0,6 gramos de fosfato diácido de potasio. 3 gramos de cloruro de amonio, 0,1 gramos de sulfato de magnesio y 25 gramos de glucosa. ¿Okay? Acetato sódico, 25 gramos. Aminoácidos, como sea la alanina, arginina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptófano, tirosina, valina. Eso tiene que estar en el rango entre 100 a 200 microgramos, ¿ya? De cada uno de estos. Las purinas y las pirimidinas, que están básicamente, que son la adenina, guanina, uracilo y jantina, la cantidad es 10 miligramos de cada. En las vitaminas básicamente están la biotina, folato, ácido nicotínico, piridoxal, piridoxamina, piridoxina, riboflavina, tiamina, pantotenato, ácido P-aminobenzoico, están en el rango entre 0,01 a 1 miligramo de cada elementos de cada uno de estas vitaminas. Ahora, en los elementos traza, básicamente, como en la primera columna que hemos mencionado acá, de cada uno de ellos va a estar entre 2 a 10 microgramos de cada uno, como ser el hierro, el cobalto, manganeso, zinc, cobre, níquel, molibdeno, ¿no? Todo esto en 1 litro de agua destilada. El pH es 7. ¿Okay? Ahora, medio de cultivo complejo para Escherichia coli y L. mesenteroides. Básicamente va a ser 15 gramos de glucosa, 5 gramos de extracto de levadura, 5 gramos de peptona, 2 gramos de fosfato diácido de potasio. Eso en 1 litro de agua destilada, el pH básicamente tiene que ser 7, ¿no? Ahora, medio cultivo definido para Thiobacillus thioparus, ¿ya? Esto básicamente va a estar compuesto de 0,5 gramos de fosfato diácido de potasio, 0,5 gramos de cloruro de amonio, 0,1 gramos de sulfato de magnesio y 0,05 gramos de cloruro de calcio. También 0,5 gramos de cloruro de potasio, 2 gramos de eh, bisulfito de sodio. Elementos traza. Elementos traza, como en la primera columna, básicamente van a ser la misma cantidad. Todo esto en 1 litro de agua destilada, el pH 7, y el fuente de carbono va a ser el dióxido de carbono del aire. Algún otro de una larga serie de sustancias altamente nutritivas. Estos hidrolizados están disponibles comercialmente en forma deshidratada y solo hay que rehidratarlos para obtener el medio de cultivo. No obstante, la desventaja de los medios complejos es que se desconoce su composición nutricional exacta. Un medio enriquecido empieza como medio complejo y después se va complementando con sustancias de alto poder nutritivo, como suero o sangre. Este medio se utiliza para el cultivo de microorganismos nutricionalmente exigentes, muchos de los cuales son patógenos. A veces se preparan medios de cultivo selectivos o diferenciales, o ambos, especialmente los medios que se utilizan en microbiología diagnóstica, ¿no? Enseguida vamos a continuar, nos queda menos de 1 minuto, ¿no? Entonces, enseguida continuamos, vamos a parar aquí, volver a entrar nuevamente a lo que es este clase de. Gracias.